¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Varieté de historia, de patrimonio, en el que hablamos de todas las cosas que tienen que ver con nuestra tierra y siempre, o casi siempre, nos acompaña nuestro inestimable colaborador Carlos Gómez de Avellaneda, cronista oficial de Algeciras, presidente de La Trocha, persona irreemplazable de nuestra ciudad. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros sí que sois irreemplazables. Bueno, esa es la verdad. Hacemos lo que podemos, pero nos tenemos que nutrir de todo ese contenido y esa vivencia y ese conocimiento que tenéis los investigadores, que siempre venís a hablarnos de cositas interesantes, y hoy una vez más vamos a hablar de cosas interesantes porque volvemos a hablar de libros, ¿verdad, Carlos? Aquellas entregas que dejamos pendientes. Hoy toca presentación de libros que, como ya hemos dicho antes, son o de autores campogibraltareños o bien de donde sea el autor, pero que habla de algo de la comarca. Y tenemos algunas cosas muy interesantes. Pero antes quiero llamar la atención sobre lo que para mí es quizá la mejor noticia que ha tenido la comarca en los últimos tiempos, que es que el ministro de Transportes ha anunciado que se va a hacer el ferrocarril Nerja-Algeciras, lo cual es extraordinariamente interesante. Y ha dicho, haremos un estudio de viabilidad, pero haremos el tren. O sea, que no se va a quedar en el estudio de viabilidad. Sino que hay un compromiso, ¿no? Que hay un compromiso. Bueno, el tema de la conexión ferroviaria ha sido motivo también de muchas de nuestras charlas, hablando del pasado y de la importancia, además, también que tiene para la canalización de la ciudad. Lo ideal sería que hubiera un tren también a Cádiz, otro a Sevilla que conectara con la vía de la Plata, lo que hemos hablado de la electrificación y doble vía de aquí a Bobadilla, y entonces estaríamos en condiciones de ser, bueno, la capital, la provincia, como quieras llamarlo, la ciudad, la gran ciudad de la bahía, que desde luego es imprescindible hacer. Claro, una importancia la de nuestra ciudad que viene de la mano de las muchas cosas importantes que se hacen aquí, y entre esas muchas cosas importantes que se hacen aquí está la que hacen nuestros escritores, ¿verdad? Que hacen auténticas maravillas, ¿no? Muchas desconocidas. Bueno, es sorprendente la cantidad, la producción literaria y científica que hay en el campo de Gibraltar es extraordinaria, pero yo lo que más valoro son las pequeñas iniciativas de una señora que escribe unos versos, que se preocupa de publicarlos, o sea, ese talento modesto, ese talento popular que está callado, despertar eso. Claro. Es interesantísimo. Pues aprovechamos para hacer un llamamiento, que en más de una ocasión lo hemos hecho, porque este es un contenido que vamos haciendo por entregas, porque da para mucho. Aprovechemos para hacer ese llamamiento de que cualquier persona que sea de aquí y tenga escrito cualquier librito, por pequeño o por poco... que le parezca a él, exactamente, que tiene le parezca a él, exactamente, pues que hable con nosotros, o con Carlos, con el cronista oficial de Algeciras, que le estará encantado de seguir dándole difusión a estas publicaciones. Y bueno, vamos a empezar con ellas. Vamos a ver, me gusta empezar siempre por algo de la naturaleza. Y aquí tenemos una obra preciosa, que es la alianza, la complicidad entre un escritor y un artista y un ilustrador. Ajá. Este libro tiene una serie de estampas, de imágenes de la naturaleza en el campo de Gibraltar, perdón, en el estrecho de Gibraltar. Ajá. Que aquí vemos esta competición, esta gaviota acosando a una rapaz, una escena bastante extraña. Pues en el libro hay, de la mano de su ilustrador, hay unos textos, bueno, todo en conjunto con unos textos fantásticos, como unas reflexiones fabulosas sobre el estrecho, bueno, pues la plasmación de una serie de aspectos, no solamente marinos, sino de la flora, la fauna de las zonas que rodean al estrecho. Es un libro muy bonito y altamente recomendable. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Bien, el campo de Gibraltar es una fuente de investigación y documentación inagotable. Fíjate qué curiosidad. Siempre hay algo, hay un factor, y lo bueno es encontrar a la persona que se ocupa de investigar sobre
determinado aspecto. Ese detalle, de ¿no? los Como miles, este que es muy de detalle, ¿no? Un libro... miles y miles de cosas que hay interesantes. Aquí, estas tres investigadoras hacen un catálogo de rotondas. Nos hemos dado cuenta, las rotondas no eran usuales hace unos años y ahora se han convertido en reguladores de tráfico vitales, que además evitan el tener que disponer de semáforos constantemente. Entonces, claro, hay que decorarlas y se pueden decorar de muchísimas maneras. Pueden ser un lugar para la escultura monumental, en otras ocasiones es simplemente, bueno, algo de tipo arbóreo, una vegetación puesta. Sí. Y aquí este catálogo que está editado por el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Sí. Perdón, por el imprescindible Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Que hay que sacar pecho, efectivamente. Que marcó un antes y un después y esperemos que siga su carrera ascendente. Recomiendo este libro porque es que no solamente hace un repaso a escultura contemporánea, sino que trata de otros aspectos que nos interesan a todos. Vamos a ver el siguiente. Muy bien. Bueno, estamos aquí ante una eminencia, ¿no? Totalmente. Del campo de Gibraltar. Es de estos cerebros que hay, o por desgracia ya no están con nosotros, sí. Que estos cerebros que ha alumbrado el campo de Gibraltar y que no se les da la importancia que tienen. Salustiano del Campo, que ha sido una eminencia en todos los temas que ha tocado y que incluso hizo en tiempos de la transición sus pinitos políticos, pero luego lo dejó, hace un libro imprescindible para comprender la problemática actual sobre Gibraltar. Porque Gibraltar y la tensión, la conexión con el estrecho de Gibraltar y con la comarca, hay mucho que decir, mucho, y se habla muy a la ligera y muchas veces se habla sin saber. Y eso no se debe hablar con el corazón, se debe hablar con el corazón y con el conocimiento sobre un tema. Y por supuesto la demagogia hay que dejarla de lado y las precipitaciones hay que dejarlas de otro. Es un tema que todavía van a correr ríos de tinta sobre Gibraltar y su problema. Pues interesante acudir a fuentes de la solvencia de Salustiano del Campo, además recientemente fallecido en el pasado verano, y que pues el catedrático campo gibraltareño que ilustre, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, ha habido economistas que se han ocupado de la comarca, algunos con tintes muy tremendistas, como Velarde hace ya muchos años, pero repito, esto es un ovillo, y este ovillo tiene que haber buena voluntad para desentrañarlo a gusto de todos, lo cual es muy difícil. Recomiendo la lectura de este libro encarecidamente. En torno a Gibraltar. ¿Quién más tenemos? Vamos a ver. Muy bien. Esa silueta en blanco es que tenemos la costumbre de poner siempre un retrato del autor. ¿Y en este caso no lo hemos localizado? Imposible, porque es un señor de la primera mitad del siglo XIX. Ah, claro. Y entonces, claro, ponemos la silueta y ya está. Claro, y una curiosidad, ¿no?, el libro, ¿no? Este libro primero circulaba en forma de manuscrito y era mítico, se hablaba, hay un libro que habla de San Roque, que una vez lo vi yo en una exposición, me decía un amigo, hasta que se hicieron por lo menos 2 ediciones de este libro. Esta es una de ellas, que no sé por qué se hicieron casi a un tiempo 2 ediciones. Es muy curioso, porque fueron 2 esfuerzos convergentes. Aquí el inevitable Instituto de Estudios Campos Gibraltareños hace una, pero hay otra que está bastante bien. ¿Qué importancia tiene este libro? Pues que si hubiéramos tenido un Lorenzo Valverde en cada población, pero no digo del campo de Gibraltar, de todas partes, habría una documentación histórica de primera mano sobre todo. ¿Por qué es tan útil? Este hombre
empieza con sus recuerdos sobre el asedio último de Gibraltar, el desastre de las baterías flotantes y demás. Sí, sí. Él habla de eso, pero termina de una manera muy sencilla, con el tendido del telégrafo, ya él es muy mayor, en San Roque. Ajá. Y dice, hay 2 hilos que han tendido de qué una curioso. casa a otra, 2 hilos metálicos, o sea que está alumbrando una nueva era. Claro. Es otra historia. Y Ya el no valor es que tiene un testimonio, ¿no? Vivencial, ¿no? grandes acontecimientos, escritores como este, nos permiten ver su impacto a nivel popular. Pues vino tal revolucionario y en el pueblo la gente pues se escondió, o la gente... Y luego también es el retrato minucioso, porque la historia no es la gran historia de las batallas y los reinados, la historia es lo cotidiano, como nuestro gran historiador local, Manuel Tapia, está desarrollando a lo largo de sus libros. No los nombres de las personas importantes, sino de la persona modesta que padece o se beneficia de las cosas que hacen las personas importantes. Y aquí habla hasta de descubrimientos arqueológicos. Fíjate. En el término de San Roque, habla también de la comarca, además habla de la comarca de una manera absolutamente envidiable, envidiable, no, recomendable. Ajá. No habla con rencor ninguno. Él no se queja de cosas que pasaron, por ejemplo, el término municipal de San Roque, que se escinde en los barrios, Algeciras y posteriormente la línea, sino que lo acepta. Y en esto también hay otros autores sanroqueños que lo imitan, que dicen que comprenden que la historia tiene unos... devenir. Y no hay victimismo ninguno. Es un libro que produce sana envidia. Sí. Ojalá tuviéramos en todas partes un libro como este. Qué bueno. Adelante. Bueno, nuestra amiga Mónica Solís, una de las mejores investigadoras sobre el arte prehistórico. Ajá. Cuidado, que en la comarca en arte prehistórico está a la cabeza. Sí, sí, sí. Es el lugar de Europa donde hay más concentración de yacimientos. Hay mucha riqueza, cierto, del arte rupestre. Aunque se han hecho estudios muy buenos, digamos que se está empezando a estudiar sistemáticamente. El arte sureño, que lo llaman aquí además. No, eso es una denominación equivocada. Ajá. En arte sureño podía entrar la Catedral de Sevilla. Claro. Nosotros utilizamos el término arte prehistórico del extremo sur, ajá, para que no sea Campo de Gibraltar, porque los antiguos no entendían de fronteras, sino claro, la zona esta de aquí, del estrecho y demás. Y volvemos una vez más al Instituto de Estudios Campo Gibraltareño. No podemos evitarlo y el instituto se lo ha ganado a pulso. Sí, sí, claro. Aquí nos habla Mónica de un lugar de reunión. Ajá. No de unas pinturas simplemente puestas en un abrigo. Sino el sentido que tenía la cueva. Exactamente. ¿No? Y aquí hay elementos interesantísimos como los antropomorfos en doble T, que son rarísimos, sí, y es la evolución de la figura humana hasta llegar a extremos completamente. Luego habla de escaleriformes, o sea, porque tienen forma de escalera horizontales, sí, un soliforme, que parece un sol pintado por un niño. Sí. Apasionante. Vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí tenemos a una fuerza de la naturaleza, Juan Ignacio Trillo Huertas, mi amigo, está constantemente trabajando y trabaja, bueno, digamos, como diría yo, como una locomotora. Sí, además presenta muchas publicaciones. Siempre. Y tiene una cosa interesante, hace mucho trabajo de campo, o sea, lo que se va a perder, el testigo de lo que pasó y tal. Aquí coordina a varios autores, entre ellos nuestro amigo Ángel Sáez y otros muchos más amigos, que hablan de la saga de los Regueira, que en la comarca, que esta saga es extrapolable a otros casos, que es concretamente en Algeciras. La clave de Algeciras es la gente que viene de fuera, no viene muy convencida, se instala y tal. Aquí es muy curioso porque los Regueira vienen a la comarca porque hay una oferta de una
farmacia que se queda, y bueno, yo creo que tienen que buscar dónde estaba Algeciras en el mapa, me parece a mí, ¿no? Y vienen, se enamoran de Jimena, como tantos que han ido a Jimena, en especial extranjeros, y bueno, se instalan. Los Regueiras son personas muy curiosas. Yo conocí a Pepe, sí, el farmacéutico, que era no solamente un gran investigador y un magnífico cronista oficial de Jimena, sino una persona bondadosa, una persona que cuando le decían, mira, deudores suyos, mira, me voy a Alemania porque allí puedo trabajar y podré pagarte lo que te debo, y él le costeaba el viaje y cosas por el estilo. O sea, detalles de esos parecidos a don Ventura Morón, que cuando iba a ver un paciente de escasos medios, por no decir pobre, se iba y le dejaba dinero debajo de la almohada y cosas así. Bueno, eso es muy difícil. Benefactores, ¿no? Muy de difícil. ese calibre, ¿no? Y yo puedo dar fe, era generosísimo, su documentación histórica la prestaba, también un ejemplo a seguir. Sigamos. Bueno, Otro eminencia, ¿no? También catedrático. Se presentó su libro hace muy pocos días, que además comentaremos primero la magnífica portada de nuestro amigo, el gran artista López Canales, sí, que es la Plaza Alta en Nevada. un día de nieve. ¿Cómo es esto? De nieve. De nieve, sí, sí, que lo ha habido a lo largo de la historia, claro. Es fantástico, por ejemplo, cómo ha hecho el reflejo de la torre, sí, en el suelo húmedo de la plaza. O sea, es una preciosidad. Sí, y cuando se presentó el libro hace unos días y nuestro amigo Alberto nos deleitó durante, yo qué sé, 2 horas o algo así, hablando, inagotable, pues se regaló una estampa, yo la voy a enmarcar, por supuesto. Y yo digo, ¿para cuándo el homenaje a López Canales y a la Tría, que era el grupo artístico que formaban? Y sobre Alberto, ¿qué vamos a decir? Que no se sepa, en este caso parece que una vez más un retrato vivencial, ¿no? Totalmente, o sea, no solo este amigo, pues mezcla pequeña historia con vivencias personales, conocía todo Algeciras y son muchos años, y relata muchas circunstancias. También estamos hablando aquí de lo que es la pequeña historia. Y también Alberto pues hace sus pinitos en relaciones internacionales con el problema de Gibraltar, sí, que hemos dicho que se van a escribir todavía ríos de tinta, claro, sobre Gibraltar, y es una recopilación modificados, ¿no?, de artículos que ha ido publicando en Europa Sur durante años, y es un libro que alentamos a su autor a que siga trabajando en este sentido. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno. Aquí tenemos al vecino más ilustre y más cercano a la Plaza de Toros antigua, sí, a la Perseverancia. La famosa Casa de los Valdés, ¿no? La famosa Casa de los Valdés. José Antonio Valdés era no solamente un gran decorador, era también anticuario y era un gran aficionado a los toros. ¿Por qué? Porque vivía prácticamente allí, claro, al lado. Claro. Y hizo este libro, un libro muy original, que es una historia del toreo en Algeciras, pero también es una historia de Algeciras, porque la historia de una ciudad se puede ver desde muchos puntos de vista. Él financió el libro y es un caso de estos de que se está en posesión de medios económicos, como le pasaba a Pepe Regueira, y hace un buen uso de esos medios. Es un libro ya inencontrable, salvo en bibliotecas, pero que interesa, por eso se llama Algeciras romántica, sí, no solamente a los aficionados a los toros. Yo digo siempre toros. Eso de tauromaquia me suena, pero como muy mal. Muy mal. Los aficionados dicen los toros. Sí, ciertamente, claro. No dicen, es que yo voy a una sesión de tauromaquia, eso es para el que
Bueno, vamos a dejar este tema, puede ser polémico. En fin. Recuerdos de la vieja Plaza de Toros, es el libro, ¿no? Que nunca se debió derrumbar, que fue una operación inmobiliaria, que la plaza no solamente era histórica y además estaba verdaderamente consagrada, era de primera fue una época categoría, en que se hacían estas cosas sin la menor explicación. Se iba a levantar allí una torre de 50 plantas y eso por lo visto era magnífico para la ciudad y demás. Y era haber dejado la plaza donde estaba, porque además yo se podía haber hecho a la plaza nueva, de acuerdo, pero la vieja tenía una acústica excepcional. Partiéndola en dos, se convertía en una especie de teatro romano. Yo he asistido a una sesión de los festivales de España antiguos, que eran maravillosos. Había una obra de Valle Inclán y en la acústica era excelente. No había, me acuerdo todavía como si fuera ayer de aquella obra. Fíjate. Aquí, bueno, increíble. Y digo, esta es la ocasión, transformar esto en auditorio, incluso ponerle un techo circunstancial si hace falta. Claro. Pero no, había que tantas especular. Oportunidades perdidas. Había que especular, igual que en esa época se derrumbó el antiguo Pósito, que tenía unas columnas muy interesantes en la entrada. Se habló de que por favor se salvaran las columnas a la basura. Y otras cosillas. Sí, sí, como tantas cosas que lo hemos comentado aquí en muchos pero programas. Vamos a no llorar, vamos a hablar del futuro. Del futuro. Adelante. Bueno, lo mencionabas antes, el historiador Manuel Tapia. Este libro concretamente es, de toda su obra, que es muy interesante, yo destaco este. Cómo se vive en Algeciras la Primera Guerra Mundial. Cómo se viven las noticias, la división en grupos de germanófilos y aliadófilos, la razón de ser de cada grupo, las cosas que iban pasando también en el entorno de Gibraltar, porque no olvidemos que había submarinos alemanes por todas partes. Bueno, pues nuestro amigo Manuel ha recopilado todo lo relativo a tanto a altos niveles como a niveles populares, que es lo que más le gusta, sobre esa vivencia, sobre esa época. Y este cartel de feria tiene mucha gracia porque está manipulado. Por ejemplo, pone un avión aliado, bélico, ¿no? Un triplano, que concretamente a uno le gustan los aviones. Me recuerda a un Sowit, que es el triplano inglés que copiaron los alemanes para hacer el famoso Fokker del Barón Rojo. Fue la versión alemana de este avión. Y luego tiene un bombardeo de fondo, ¿no? Ahí, o sea, lo ha metido y tiene otras escenas, todo, pero ha querido situarlo un poco en lo que sería la época. Y le deseamos la mayor de las suertes a este historiador y que siga trabajando en esta línea. Hay que decir además que él, todas estas historias, es un buceador del archivo y de los archivos, ¿no? Es pionero en los archivos. Y muchas de sus historias las saca de ahí, ¿no? Del registro que hay vivencial de los archivos. Y esta historia de Algeciras, que podemos ver ahí, que es la entrega número 4, son muchas las entregas de este libro. Y destacar también un detalle, que es que su venta siempre tiene fines benéficos. Fin benéfico, cosa que también es bastante apreciable. Bueno, pasamos a ver. Bueno. Teníamos que hacer en Algeciras una especie de galería de benefactores. O sea, de personas que como el padre Flores, como Andrés Avelino, como un señor que ha muerto hace poco, que era Saus, no, ¿cómo se llama? El del Banco de Alimentos, señor muy mayor. Ay, me ha fallado la memoria. José Cabello, que yo lo he conocido, una persona encantadora, y que, bueno, trabajó con el Banco de Alimentos y con otras causas, algo increíble. Y tendríamos que meter también en esta selección de benefactores al cura de pescadores. Efectivamente, y aquí tenemos Maribí Romero Corredera, que es licenciada en Historia, tengo entendido, no me acuerdo muy bien, pues hace esta semblanza de este hombre bueno que dedicó,
también de fuera de Algeciras. También de fuera de Algeciras, también recientemente fallecido, y que dedicó su vida desde el punto de vista evangélico más absoluto, es decir, y fue pescador, un montón de cosas. O sea, es un ejemplo para todos, independientemente de su credo o de su ideología. Es un ejemplo de cómo tienen que ser las personas. Sí, totalmente. Y no hay que olvidar, ya lo mencioné antes, en esta galería de benefactores, a Ventura Morón. Sí, también, claro. Que también por algo era tan querido. Sí, cierto. Tiene mucha gracia que le hacen un regalo envenenado. Un coche, ¿no? Un coche, sí, para que fuera a ver a los enfermos. Sí. Cuidado. Bien, el siguiente, Bueno, aquí quería llegar yo. Ayer se conmemoró, creo que era el 75 aniversario, de una tragedia en el Estrecho, que fue 3 barcos pesqueros de Tarifa, Ceuta y Algeciras que fueron sorprendidos por un golpe de mar inesperado, las cosas del Estrecho, y de un total, entre todas las tripulaciones, de 75 hombres, murieron 64, que se dice muy pronto. Tragedia, ¿eh? Una tragedia. ¿En qué época fue eso? Esto fue en 1949. Y este amigo, Alejandro Gandul Hervas, ha hecho lo que no se ha hecho en la comarca. La comarca tiene una historia marítima tan potente, tan importante, que es absolutamente criminal que no exista un museo marítimo. Si estuviéramos en otro sitio, tendríamos ya el Museo Marítimo hacía 50 años. Y no hay investigadores sobre el patrimonio naval o sobre la historia. Uno de ellos ha sido Mario Ocaña, que desarrolló el tema del corso. Otro es nuestro amigo Manuel Quero, de Tarifa, también un gran entendido. Y ahora nos sorprende Alejandro, que es suboficial de la Reserva de la Armada, es buceador, es instructor de buceo y ha hecho este libro documentadísimo y que a veces pone los pelos de punta. Cuando revisamos, esos son naufragios de vapores, naufragios de barcos mercantes, no habla de barcos de guerra, ni habla de barcos deportivos, ni por supuesto vapores, ¿no? Barcos de pesca, nada más que de vapores. Bueno, vas viendo todos los lugares de naufragio, los antecedentes, lo estudia todo y baja como buceador que es, ha localizado muchos y ha bajado a hacer fotos. Ah, qué curioso. Curiosísimo. El trabajo es encomiable y le animamos también a que siga trabajando en esta línea porque es un campo por explotar. Claro, fíjate todo además la cosa tan de detalle, ¿no? Solo naufragios de vapores, pues fíjate si habrá todavía. Y además habla primero de lo que es un vapor mercante, como era la mayoría de aquellos que naufragaban, explica su maquinaria, su organización, etc. Y habla de algo que es otro tema absolutamente olvidado, que es la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. Bueno, se nota que me interesa el tema, ¿no? Sí. Que estos eran verdaderos héroes que antes de que se inventaran los medios actuales tenían barcos insumergibles, iban con los típicos chalecos estos de corcho y se jugaban la vida con aquellos botes a remo que cada vez se fueron perfeccionando más, que había en Cádiz, en Tarifa, en Algeciras, en la línea. En la línea ha sido terrible que hace pocos años se destruyó la caseta y el barco, los restos del barco. De hombre, por Dios, ¿cómo destruimos nuestro patrimonio? Vamos, es lo que tengo entendido, yo no lo he visto hacer, pero es la noticia que me ha llegado. Que te llega. Pues animamos queremos que Alejandro haga una presentación. La primera la hizo hace unos días en el Club Náutico de Algeciras y el tema es tan interesante para todos que queremos que haga otra más en el centro, posiblemente en conexión con la concejalía, con la Delegación de Cultura. Para divulgar y conocer mejor la obra, ¿no? Efectivamente. Que lo merece por su curiosidad. Bueno, pues con ese llamamiento, Carlos, nos vamos a quedar porque se nos agota el tiempo.
con ese llamamiento nos quedamos, pero también nos quedamos aquí puntualmente. Nosotros volvemos todas las semanas a continuar con esto que es interminable, la lista Menos de mal publicaciones. que pones las tijeras, porque si no estábamos hasta las 4 de la tarde. Yo porque tengo aquí un chivato que de vez en cuando lo miro y si no se me va el santo al cielo, porque la verdad es que charlar contigo... Mira, el campo de Gibraltar, lo último que voy a decir, Sí. tiene un patrimonio. Lo penúltimo, nunca lo último. Bueno, Nunca. lo penúltimo. Un patrimonio tanto natural como histórico, como sociológico, como tú quieras, para cientos de investigadores. Y no se ha hecho más que empezar. A tirar. Vamos a animarnos. A Bueno, pues trabajar. también con ese llamamiento nos vamos con ese mensaje, ¿no?, de que hay mucho todavía por hacer en el terreno de la investigación, de la documentación y en definitiva el terreno de contar historias, que al final es lo que a nosotros nos ocupa y nos trae siempre aquí, contar historias y llevaros historias al otro lado de las pantallas para que conozcamos entre todos también un poquito mejor nuestra tierra, y para eso siempre, si es de la mano de Carlos Gómez de Avellaneda, pues va todo como la seda. Carlos, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Te esperamos para la próxima. Bien, bien. Aquí estaremos y nosotros con ustedes también aquí estaremos, por supuesto. Será la próxima semana aquí en Varieté.